Bueno, acá Victoria te hago un ejemplo parecido del ejercicio de la función a trozos, ¿sí? Se llama trozos porque vos lo vas a dibujar por trozos, por pedazos. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Siempre se lee desde el medio hacia los costados. Entonces acá se dice, para todos los x que sean más grandes que menos 2 y más chicos que 0. O sea que entre menos 2 y 0 la va a definir a la función de esta forma. O sea, en este sector, entre menos 2 y 0, la va a dibujar a esta función. ¿Sí? Entonces arranquemos con ese pedacito que solo se dibujará aquí, en este sector, entre menos 2 y 0. Esta función, el valor absoluto, vos la podés dibujar si ya la sabes al gráfico, o si no, vas reemplazando entre estos valores, menos 2, menos 1 y 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si reemplazo en menos 2, el valor absoluto de menos 2 transformaba todo en positivo y eso da 2. O sea que para el menos 2 vale 2. ¿Sí? Yo agarro cada dos cuadritos. Luego tengo que reemplazar en el menos 1, por ejemplo. En menos 1 será el valor absoluto de menos 1 y eso da 1 positivo, o sea aquí. Y en 0, ¿sí? Aunque al 0 no lo toma, porque vos fijate que dice menores que 0, pero no importa. Evaluamos igual en 0. Valor absoluto de 0 es 0, o sea que acá valdría 0. O sea que viene así la función esta, en este pedacito. Pero ojo porque dice menores estrictos que 0, o sea el 0 no lo agarra. Entonces en 0 yo tengo que hacer un círculo vacío, ¿sí? Un huequito ahí. En cambio en menos 2 tengo que hacer un punto lleno, porque el menos 2 sí lo toma, dice mayores o iguales que menos 2. Entonces la gráfica sería en ese sector de esta manera, entre menos 2 y 0, en toda esa franja. Ahora vamos a la segunda parte de la función. Dice que para x igual a 0, solo para x igual a 0, la función vale 1. O sea que en 0 la función vale 1. O sea, toma la altura 1. O sea que se va allá arriba. Viene así bajando, hace un hueco ahí y se va 1. Y está bien que haga un hueco ahí porque no puede tener dos asignaciones para hacer una función, ¿sí? Acá se asigna en 1 nada más. Y después dice, para todos los x mayores que 0, o sea, para todos los positivos, sin tomar al 0, la función que hay que graficar es esta, la x cubo. O sea que en todo este sector celeste hay que graficar la función x cubo. También la vimos esa gráfica, pero si no te la acordás no importa, porque vos podés ir reemplazando, ¿sí? Por ejemplo, empezás a reemplazar. En 0 sería 0 al cubo, que es 0, ¿sí? En 1 sería 1 al cubo, que es 1. En 2 sería 2 al cubo, que es 8. Y ahora los voy poniendo estos puntos aquí. Entonces, en 0 vale 0, o sea que arrancaría desde acá. ¿Sí? En 1 vale 1. El 1 con el 1. En 2 vale 8. En 2 para las x vale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá. ¿Sí? Y en 3 va a valer 27, o sea que ese no lo vamos a dibujar porque no nos va a alcanzar la hoja. Entonces el gráfico aquí hace así. Es una curva que va ascendiendo rápidamente. ¿Sí? Y continúa para allá. Entonces ese es el gráfico aquí en este sector. Pero en el 0 tengo que hacer un hueco porque dice mayores que 0. Y esto continúa así. O sea que para el valor 10, por ejemplo, va a haber una asignación. Va a ser 10 al cubo, que es 1000, nada más que no la podemos dibujar. Bueno, ahora nos preguntan dominios, rango, intersecciones, todo eso. Entonces, dominio es donde está dibujada la gráfica aquí en el eje X. Que aquí con estos colores se ve claramente que va entre menos 2, ¿sí? Si no, podés hacer atravesarle rectas verticales y donde corte, eso está en el dominio. Va desde menos 2 hacia el infinito, porque esto continúa, ¿sí? Continúa para acá, para la derecha. Entonces el dominio de esta función va a ser desde menos 2 hasta infinito positivo. Y el menos 2 sí lo agarra porque ahí tenemos un hueco lleno. El infinito nunca se agarra. El rango. El rango se mira en el eje de las y, ¿sí? Entonces ahí le hago atravesar, en vez de rectas verticales como hice antes, ahora le hago atravesar rectas horizontales y veo dónde corta. Parece que solamente corta en la parte de los positivos de las y. En los negativos no hay corte. Entonces es solamente en los positivos. Y el 0 no, porque en el 0 hay un hueco vacío. Viene con un hueco vacío de acá y arranca con un hueco vacío de acá. O sea que el 0 no está.
¿sí? Ahí hay como un hueco. Entonces el rango sería desde 0 hasta infinito positivo también, pero sin agarrar al 0. Entonces le pongo un paréntesis cuando no lo agarra. Intersecciones. Bueno, las intersecciones con el eje X no tiene, porque podría haber sido en 0 ahí, pero hay un vacío. No hay cortes con el eje X. Y cortes con el eje Y, sí, hay uno solo. Ahí, en ese punto que tiene coordenadas 0, 1. Entonces las intersecciones es en 0, 1. En el punto con coordenadas 0 para las X y 1 para las Y. Y después me pregunta, no sé si pregunta este ejercicio, creo que lo pregunta paridad. Perdón, simetría. No tiene simetría, porque ser simétrica, por ejemplo, con respecto al eje vertical, sería que se comporte el eje vertical como un espejo. Y por ejemplo, esto no tiene un espejo para allá. Esta recta no se vuelve una recta para este otro lado. Y esta curva no se hace una curva para este lado. O sea, simetría con el eje vertical no tiene. Y con el eje horizontal menos, porque no hay gráfica en el eje horizontal negativo, ¿sí? En la parte de los negativos. ¿Sí? Y con el origen tampoco, porque para allá no hay nada, ¿sí? Si está esto, debería estar eso mismo del otro lado y no está. Entonces no tiene. Crecientes, rangos en donde es creciente o decreciente. Por ejemplo, en este sector la gráfica, si yo la miro de allá para acá, de izquierda a derecha, va como bajando, ¿sí? Va bajando, va bajando. Entonces en este sector es decreciente. Y desde 0 en adelante ahora es creciente, ¿sí? Entonces es decreciente en el intervalo que va desde -2 hasta el 0. Y es creciente en el intervalo que va desde el 0 hasta infinito.